recognition of how incredible this road system was, you have this expression that says all roads lead to Rome. De hecho, yo creo que ustedes están familiarizados con esta expresión que se usa y está haciendo alusión a estos caminos que construyó el Imperio Romano, y es que dice que todos los caminos conducen a Roma. And Paul's evangelistic approach was based on two aspects of this system. Y la aproximación o la perspectiva evangelística de Pablo se hizo en dos aspectos de este sistema. Paul made effective use of the road system itself, particularly a road called the Royal Road. Pablo hacía un uso muy particular de este sistema de caminos, especialmente uno que se llamaba el Camino Real. But one of the things that the road system did is it connected all the major cities. Pero una de las cosas que este sistema de caminos hacía era de que conectaba a todas las ciudades principales. And when Paul went on his missionary journeys, where did he always head? Y cuando Pablo fue en estos viajes misioneros, fue en estos caminos en los cuales él tomó para hacer su misión. He would always head to the major strategic cities, Él siempre se dirigió a las ciudades principales estratégicas, where he would find synagogues, allí donde él encontraba sinagogas, where he could proclaim the gospel. allí donde él podía proclamar el Evangelio. So when he goes on his first missionary journey, Así que cuando él va a su primer viaje misionero, he travels to Cyprus, él viaja a Chipre, crosses over to Perga, él cruza. What goes is the to Perga? What is the Perga? Perga is Perga. Cruza Pérgamo, Travels then on to Pisidium, Pisidium Antioch, luego va a Pisidia, Antioquía. What was the place before Pisidium Antioch? ¿Cuál es el lugar antes de Pisidia, Antioquía? They don't know. ¿Fenicia? En el mapa, miren en el mapa ahí. Well, my old mind is failing me right now. Dice que ya la vejez le está afectando en su mente. Phrygia, Galatia, Minor Asia. Macedon. Macedon, that was his second journey. Ese fue en el segundo viaje, no en el primero. Pamfilia. When we go on our next break, I will. Bueno, en el segundo descanso voy a mirar para tener bien el dato. Cyprus. Phrygia. Iconia. Antioch, Pisidia, Iconium, Lystra, and Derbe. Entonces tenemos Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. And these were all cities or communities that were on the main highways of the empire. Y todas estas ciudades o comunidades estaban conectadas por el sistema de caminos del Imperio Romano. Yeah, Paul didn't go there to these cities because it was just convenient. Pablo no fue a estas ciudades porque simplemente era conveniente. Finally, the last contribution that Rome makes is they provide a unified world, a protected world, and they provide a conquered world. Así que ellos hicieron finalmente la última contribución, no solamente un mundo unificado, un mundo protegido, sino que también contribuyeron con un mundo conquistado. The conquering of all these various nations by Rome had significant benefits. La conquista de todos estos países por Roma tenía una significancia importante. As the empire got bigger and bigger, Mientras el imperio crecía más y más, the Roman military got stretched very thin. los militares entonces se expandían más ampliamente. So what Rome
did, which again was a very smart move on their part, Bueno, nuevamente podemos decir que fue un movimiento inteligente de Roma en este sentido. they adopted this custom of using local people in their military. Ellos adoptaron la costumbre de usar gente local en el ejército. And this had two benefits. Y esto tenía dos beneficios. It increased the size of their military force, Esto incrementaba el tamaño de su fuerza militar. but for the individuals who joined the army and their families, Pero para los individuos que se unían al ejército y sus familias, it increased this sense of unity or belonging to the empire. esto incrementaba el sentido de unidad y de pertenencia al imperio. Now, many of these people that were recruited into the military Ahora- became Christians. Ahora, muchas de estas personas que fueron reclutadas al ejército llegaron a ser cristianos. And so, as these people moved around the world as they were needed, Así que mientras estas personas se movían por todo el mundo romano de acuerdo a la necesidad, Christian soldiers would share their faith and share the gospel. los soldados cristianos solían compartir su fe, solían compartir el evangelio. For example, it is believed that the earliest introduction of Christianity into Great Britain Por ejemplo, se cree que la introducción más temprana del evangelio a Gran Bretaña was completed by soldiers, Christian soldiers, fue completada por soldados cristianos, who went there as part of the Roman army. quienes fueron allá como parte del ejército romano. The second thing that this conquest of other nations accomplished for Christianity Bueno, la segunda cosa que la conquista de las naciones contribuyó para el cristianismo is that the end result is they created a spiritual vacuum es que el resultado final creó un vacío espiritual. throughout the empire. A lo largo del imperio se creó un vacío espiritual. When the Romans would conquer a nation, Cuando los romanos conquistaban una nación, now bear in mind the Romans were polytheistic and the nations they were conquering were polytheistic. bueno, los romanos eran politeísticos y las naciones que conquistaban eran politeístas. But when the Romans would defeat the people of a particular nation, Pero cuando los romanos derrotaban a una nación en particular, there was widespread loss of belief in their own gods because había una creencia amplia había una pérdida amplia de creencia en sus propios dioses. they would just conclude if their gods were effective and true, they wouldn't have let the Romans conquer them. Porque ellos también creían que sus dioses, si sus dioses hubieran sido verdaderos y hubieran sido lo suficientemente poderosos, no hubieran permitido que el imperio romano les hubiera conquistado. So we have this widespread loss of belief in the gods of these various national cultures. Así que tenemos esta amplia ola de vacío espiritual debido a la falta de creencia ya en los dioses que ellos tenían en su cultura después de haber sido conquistados. And all that was left to them was whatever gods that Rome could offer. I'm sorry. All that was left to them was whatever gods Rome could offer. Así que lo único que les quedaba a ellos es aferrarse a los dioses que los romanos le podían ofrecer a ellos. And for the most part, people were not very receptive. Y en la mayoría de las veces las personas no eran del todo receptivas. In Rome's religious system, the primary god was the emperor. En el sistema religioso romano, el dios principal era el emperador. So there was a kind of, after a while, a kind of spiritual emptiness that existed in the peoples of the Roman Empire around the Mediterranean. Así que hubo algo así como un vacío espiritual general entre todos los pueblos conquistados por el Imperio Romano. And it's into those circumstances that Christ was born. Y es en medio de todas estas circunstancias en que nace nuestro Señor Jesucristo. And the apostles proclaimed the gospel. Y los apóstoles proclamaron el Evangelio.
Okay, the Greek culture. Vamos a hablar entonces de la cultura griega. Judaism provided a religious underpinning, was kind of the soul of the preparation for Bueno, Christianity. el judaísmo proveyó un fundamento religioso que en ese sentido es como se convierte como el alma de esta preparación. Rome provided the power and the unity, the body of the preparation. Roma proveyó el poder, la unidad, y la unidad y la protección, y en ese sentido llega a ser como el cuerpo. And Greece will provide the intellectual preparation, Y los griegos proveerían entonces la preparación intelectual, the mind. la mente. I asked you that once. I just find this I have taught this so many times, and every time I teach it, I am just still incredibly amazed at the details that fit together. Yo he enseñado esto muchas veces y cada vez que lo enseño yo me quedo sorprendido de la cantidad de detalles que se juntan en este asunto de la preparación para el Señor Jesucristo. The first contribution that Greece makes in this preparation Vamos a mirar la primera contribución que hacen los griegos en esta preparación. was that they provided the universal language for the empire. Ellos proveyeron el idioma universal para este imperio, Specifically Koine Greek. específicamente el griego koiné. Koine Greek was the language of day-to-day communication. Este era el lenguaje o el idioma de la comunicación diaria. It was the language of business and commercial interactions. Era el idioma de los negocios y de las interacciones comerciales. The New Testament, not by coincidence, was written in Koine Greek. El Nuevo Testamento no por coincidencia fue escrito en griego koiné. Koine Greek was the language of the whole Roman Empire, not just Greece. El griego koiné era el idioma de todo el Imperio Romano, no solamente el de Grecia. The other widely used language in the empire was Latin, El otro idioma ampliamente usado era el latín. but Latin was a language of government and law and Pero politics. el latín era un idioma del gobierno, de la ley, de la política. Latin is really not a very good language to communicate the subtle concepts of Christian theology. El latín no es el idioma adecuado para transmitir esos significados sutiles que tiene la teología cristiana. It's one of the major faults of Roman Catholicism, Es una, you say false, you mean, faults, yeah. weaknesses. sí, es una de las principales debilidades del catolicismo romano. Is they start with the Vulgate Bible, Es que ellos comenzaron con la Vulgata latina. which is written in Latin. Y ustedes saben que fue escrito en latín. And the Vulgate is just replete with all kinds of translating errors. Y está repleta de todo tipo de errores de traducción. Because the Latin can't provide the right translation for key concepts of the faith. Porque el latín no puede proveer traducciones precisas para conceptos claves de la fe. For example, Latin does not have an appropriate word for repentance. Por ejemplo, el latín no tiene una palabra apropiada para arrepentimiento. Now, as you know, repentance means a change of mind. Y como ustedes saben, arrepentimiento significa un cambio de mente. It means a person is walking this way, Significa que una persona está caminando en esta dirección, they have a change, they repent, and they turn 180 degrees and they go that way. tienen un cambio, se arrepienten y cambian la dirección 180 grados y empiezan a dirigirse en esta dirección. The closest word that they had in Latin for repentance La palabra más cercana que ellos tienen en el latín para arrepentimiento, was a word that meant do penance. que significa hacer penitencia.
Latin is a language of action and deeds. El latín es un idioma de acciones y de obras. It's not a language of thought and concepts. No es un idioma de pensamiento y de conceptos. So, repentance is based on God's mercy. Así que el arrepentimiento se basa en la misericordia de Dios. To do penance is the idea of good works El, for el hacer penitencia es la idea de buenas obras para. and there you have the great division Y entonces tenemos la gran división between that finally explodes in the Reformation between what is salvation? Is it faith in Christ alone, or is it somehow meritorious deeds that we do? y esto es lo que finalmente explota en la época de la Reforma. Se hace la pregunta, bueno, ¿nosotros somos salvos por fe o es por obras que nosotros hagamos para alcanzar la salvación? Now, Koine Greek, on the other hand, Por otro lado, el griego koiné, was the perfect vehicle to communicate the subtle thoughts of theology. fue el vehículo perfecto para comunicar esos pensamientos sutiles de la teología cristiana. Koine Greek is precise and able to communicate narrow ideas. El griego koiné es preciso y es capaz de comunicar esas ideas estrechas. When we get to doctrine, Cuando nosotros llegamos a doctrina, when we look at the great Christological debate Cuando llegamos- of Arianism, cuando lleguemos a ese gran debate cristológico del arrianismo, that entire debate todo ese debate is going to be resolved on the basis of two words se va a resolver sobre la base de dos palabras and one letter. y una letra. Orthodox Christianity El cristianismo ortodoxo is based on the Greek word homoousios. está basado en la palabra griega homoousios. Those who were siding with the Arians in the debate, Aquellos que estaban al lado de los arrianos en el debate, they insisted that Christ was homoousios. ellos insistían que Cristo era homoousios. This word means the same. Esta palabra significa la misma. This means like or similar. Esta significa como o similar. So in the Koine Greek, one letter settled the great debate Así- about whether Christ was both fully divine and fully human. Así que una sola letra en el griego koiné definió el asunto de si Cristo era completamente hombre y completamente divino. And because kind of turning now and applying it to the spread of Christianity, I'm sorry, can you say that again, please? when we now take this, the Koine Greek language, and we apply it to the spread of Christianity, Bueno, ahora tomemos el griego koiné aplicándolo a la expansión del cristianismo. because Koine Greek was so widely used and so integrated, such a deeply rooted in the culture of the Roman Empire, Y debido a que el griego koiné era tan ampliamente usado y estaba tan arraigado en los habitantes del Imperio Romano, Christians were able to interact with peoples all over the ancient world, los cristianos eran capaces de interactuar con todas las personas del mundo antiguo and they could speak to them in the dialect of their own language. y podían hablar con ellos en el dialecto de su propio idioma. They weren't faced with the problem that you have with me, Ellos no enfrentaron el problema que ustedes tienen conmigo. where you want to talk to me Cuando ustedes me quieren hablar a mí and I can't y understand. yo no puedo entender, If we both talk Koine Greek, si habláramos koiné griego todos aquí, there's no problem. no habría problema.
Why don't we take like a 5-minute break Vamos a tomar un descanso de 5 minutos. and then come back and see if we can finish up with this section. Y vamos a regresar para ver si podemos terminar con esta sección.